Señor presidente, señorías, vaya por delante que tanto el grupo parlamentario que represento como el partido al que igualmente represento está radicalmente en contra de la violencia contra la mujer y contra cualquier tipo de violencia. Sin embargo, tenemos, señorías, planteamientos encontrados en cuanto a la forma en que estas violencias deberían combatirse. Ese debería ser el escenario común en el que todos nos encontráramos. Demasiadas veces nos hemos enfrentado a una situación en la que se nos dice que ustedes no están en contra de la violencia. Sí que lo estamos y tendremos que decirlo, me temo, y tendremos que seguir diciéndolo porque otros se emplean en decir lo contrario. Pero los planteamientos, la forma de combatirla es encontrada. Nuestras diferencias son exclusivamente de análisis y de método, no de posicionamiento. Les voy a poner simplemente un par de ejemplos de por qué no podemos coincidir. Nos decía la señora Alarcón, las mujeres quieren ser libres, no valientes. Señorías, es maravilloso, pero es que si miramos a la historia de la humanidad, si miramos a la propia esencia del ser humano, alguien que carece de un mínimo de valor, es imposible que sea libre, por definición. Aquella persona que vive permanentemente en el miedo, por definición expresa de este miedo, no puede ser libre, es una categoría ontológica. Nos decía también la señora Alarcón, esto para nota. Si tuviéramos unos medios de comunicación diferentes de los que tenemos, sería el titular. Lo más antifeminista es la familia. No lo ha dicho así. Ha dicho, lo más antifeminista es mezclar mujer y familia. Nuestro planteamiento no puede coincidir nunca. No puede coincidir nunca porque nosotros entendemos que el feminismo correcto, el antiguo, no el de hoy, pasaba porque la mujer pueda elegir. Y es muy lícito que una mujer elija dedicarse a la familia y tener una familia. Por tanto, el punto de desencuentro es importante en cuanto al método, en cuanto a la forma de combatir un problema en el que estamos de acuerdo que existe. Dice esta proposición de ley, en su página 7ª de 56, que el objetivo prioritario de la misma es el cumplimiento de un pacto de violencia que tenía por horizonte 2018-2022. Es decir, que resulta ya materialmente imposible que se pueda alcanzar tal objetivo prioritario. Esa es solo la más inofensiva de las chapuzas, dicho esto con todo respeto y en término coloquial, que contiene esta proposición. Pero, desde luego, siendo inofensiva, entendemos que la invalida en la totalidad por sus propios términos. Miren, señorías, transcurridos 18 años desde la derogación en la práctica del artículo 14 de la Constitución española, ya saben, el que consagraba la igualdad de los españoles ante la ley, el saldo que tenemos, y lo ha dicho muy bien la señora Alarcón, desde 2003 hasta hoy, 1.160 mujeres han sido asesinadas. Desde 2004, concretamente, que se aprueba la ley, hasta hoy, no se ha reducido, sino que ha aumentado el número de homicidios contra mujeres a manos de sus parejas. Miren, señorías, voy a intentar decirlo de una manera muy simple. Solo los incapaces, había apuntado otra palabra aquí, solo los incapaces optan cuando algo no funciona por multiplicar la dosis. Bueno, los incapaces, lógicamente, y los que venden las dosis y los que se llevan comisión, claro. Ese es el caso que nos ocupa. El pacto firmado para la protección de la violencia de género da cientos de millones al año que no están yendo a las víctimas, sino que en su mayor parte terminan en asociaciones feministas, como todos sabemos ya. Muchas de estas asociaciones las ha nombrado por su nombre la señora Alarcón. De todas las que nos ha nombrado, creo que solamente una, me puedo equivocar y que sean dos, se mantienen con las cuotas de sus miembros. Todas las demás están regadas con esa lluvia maravillosa del maná del dinero público. Claro que se posicionan donde les diga el Partido Socialista, si viven de eso. Además, son planteamientos políticos que todos conocemos, los formuló Antonio Gramsci y el Partido Socialista Obrero Español es su discípulo privilegiado en España. El saldo de este negocio de género, de esta violencia de género legislativo, es la destrucción práctica de una serie de principios constitucionales, como lo son el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, el derecho al juez predeterminado por la ley, el derecho a la igualdad procesal de las partes en los procesos penales y de familia. Hemos sacrificado en la práctica la vigencia de todos estos derechos y principios constitucionales. ¿Para qué? Para que el número de mujeres muertas cada año no haga más que aumentar. Un negocio, chapó, enhorabuena, una gestión inmejorable. Entrando, señorías, al análisis concreto de la proposición de ley, yo tengo que decirles
con todo el dolor de mi corazón, que pocas veces he tenido que estudiar un texto legal con peor redacción y con peor fundamento jurídico. Me remitiré además al informe jurídico de la Cámara, que lo dice con palabras, evidentemente, más corteses, pero que viene a decir lo mismo. Confieso, por ejemplo, haberme reído mucho, pero mucho, con el apartado R del artículo 3, que dice que es violencia contra la mujer el limitar su acceso a cualquier cargo público. Con esta ley, todos los que estamos aquí presentes seríamos violentos maltratadores por haber impedido el acceso de alguna señora al cargo público que pretendía. Señorías, es ridículo y al mismo tiempo es alarmante. El artículo 14 de la proposición de ley es nuevamente cómico de puro absurdo. Habla de un observatorio para la igualdad entre hombres y mujeres en que solo se ha permitido participar a asociaciones de mujeres. Y además que sean feministas, porque si no, tampoco son plenamente mujeres. Si ni siquiera es capaz de tratar con igualdad a todas las mujeres entre sí, ¿cómo podemos esperar que trate con igualdad también a los hombres? Es claramente una institución que hay que eliminar tan pronto como sea políticamente posible, pues su sola existencia constituye una discriminación por razón de sexo que yo sé que ustedes amparan, pero que no se van a atrever a decir aquí que amparan. Como en 1984, la novela de George Orwell, que yo sé que ustedes han leído, los totalitarios procuran implantar la neolengua, conforme a la cual los fascistas y violentos de ahora resulta que se llaman antifascistas. A los observatorios del privilegio se les llama observatorios de la igualdad. Al abuso de derechos de los ciudadanos se le llama garantizar derechos. Lo dicho, neolengua orwelliana. Tras la regulación de la violencia de género, quizá el caso más escandaloso que tenemos en España es lo que sucede con los ocupas y con los inquiocupas. Miles de ciudadanos en España se ven desposeídos de sus propiedades y de su derecho al disfrute de las mismas por un ejército de delincuentes y canallas que se saben amparados por el Gobierno de España y, por tanto, por las leyes y, por tanto, por jueces y fiscales. Señorías, el pueblo español es lento a la ira y a la acción, pero el día que todos estos ciudadanos maltratados, vejados y abandonados por el Estado decidan unirse y actuar juntos, espero ver a muchos políticos profesionales y a algún que otro partido sudando tinta. Miren que hay que tener poca vergüenza para ponerse del lado de los criminales y los incumplidores frente a los españoles de bien que pagan puntualmente sus hipotecas, sus contribuciones, sus suministros de luz y agua. Pues bien, señorías, parecido sucede con el asunto de la violencia de género. Yo sé que molesta que lo diga, pero no tengo la culpa porque son estadísticas del Ministerio. El 79% de las denuncias que se interponen por violencia de género concluyen con un auto de sobreseimiento. Pero no solo con un auto de sobreseimiento, con un varón inocente que habrá sido vejado, maltratado, encerrado en el calabozo de la comisaría, a veces una noche, a veces dos. Un varón que perderá el derecho a la tutela judicial efectiva, al juez predeterminado por la ley, a la igualdad procesal. Un varón que para cuando sea absuelto o archivada su causa ya habrá sido castigado en el proceso de familia, tanto con imposiciones económicas que le impedirán reconstruir su vida, como mediante imposiciones de regímenes de visita que le impedirán tener una relación normalizada con sus hijos. ¿De verdad creen ustedes que se pueden cometer estos abusos contra la ciudadanía, contra el 50% de la ciudadanía, indefinidamente y sin consecuencias? Miren, no se puede hacer. No se puede sostener el abuso y que no haya consecuencias. El artículo 29.1 de esta proposición de ley, nuevamente, es muy gracioso. Exige la utilización en los libros de texto del lenguaje manipulativo o revolucionario. En neolengua se dice inclusivo. No pueden ustedes pretender en serio que los manuales escolares utilicen un español mal hablado como el que alguno de sus señorías utiliza en los parlamentos. En el caso de Podemos, por ejemplo, donde milita gente como Sánchez Serna, que tardó 9 años en terminar una carrera de 5, es comprensible esta inclinación por el español mal hablado y la neolengua. Siguiendo con la proposición de ley, el artículo 40 pretende que la Administración Pública tome el control de los contenidos de los medios de comunicación. Bueno, esto ya lo dijo Pablo Iglesias en su día. Menudo Estado soviético al que quieren llevarnos. Resulta absolutamente aberrante, no ya que lo piensen. Lo que me parece increíble es que se atrevan a ponerlo por escrito, artículo 40. ¿De verdad no estarían ustedes, señorías, dispuestos a respetar la libertad de expresión y la libertad de información? Piénsenlo. La propuesta del artículo 49 me obliga a trasladar a la Asamblea la preocupación de un gran número de mujeres, entre ellas mi propia esposa. Hablan ustedes de que hay que deconstruir la masculinidad. Yo les digo, y ellas les dicen, lleven ustedes cuidado con eso de la deconstrucción de la masculinidad, que luego, cuando quieren volver a construirla, al final les acaban sobrando piezas. Algunas mujeres están preocupadas por si en esa deconstrucción hacen ustedes desaparecer a ese tipo de hombres, la mayoría de los españoles,
que aprietan los dientes y siguen adelante, que se juegan la vida a menudo en trabajos mal pagados para sacar adelante a sus familias, hombres que cuando han de llorar procuran hacerlo a solas, no porque su masculinidad sea frágil, sino para que sus preocupaciones y sus inquietudes, su sufrimiento, no haga a su vez sufrir a las personas que se sienten protegidas al amparo de una fuerza que no nace de la musculatura, señorías, ni de la testosterona, sino del espíritu del hombre que lo es, y cuyas dudas y heridas conviene a menudo ocultar para proteger a los que amamos. El padre al que no se le permite ver a sus hijos, voy a ir terminando, presidente, el padre al que no se le permite ver a sus hijos porque una desaprensiva le ha puesto una denuncia falsa con presunción de culpabilidad y que sin embargo se niega a hablar a sus hijos mal de su madre, no para protegerla a ella, que no lo merece, sino para proteger a los niños, que sí lo merecen. El abuelo que no puede ver a sus nietos porque la ley no ampara al inocente cuando la incumplidora es mujer. La incumplidora del régimen de visitas, quiero decir. El esposo al que el juzgado de familia no le concede una custodia compartida, pero sí un régimen de visitas del 50% del tiempo. Un fraude de ley para obligarle en cualquier caso. Termine, señoría. Sí, señor presidente, concluyo ya. Estaba diciendo que todos estos abusos tarde o temprano tendrán que terminar y además, se lo auguro, no terminarán de forma gratuita. Quien los ha propiciado, quien los ha impulsado, quien los mantiene, quien procura aumentarlos, terminará pagando por ello. A ello juro dedicarme con todas las fuerzas y mis posibilidades. Muchas gracias. Gracias, señoría.